Vamos a hablar sobre un tema bien interesante en la Biblia, que son las parábolas de Jesús. Y vamos a hablar hoy sobre una de las parábolas de Jesús. Le hemos puesto a este estudio pequeño la obra del enemigo. Y en Mateo 13, 24, dice: le refirió Jesús otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió la cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Verdad? ¿Qué son las parábolas? Es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral y práctica también, ¿verdad? Las parábolas de Jesús son aquellas breves narraciones dichas, por Él, que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. Los detalles de esta parábola le resultarán claros y familiares a la audiencia de Palestina. La cizaña es una de las plagas que el campesino tiene que estar combatiendo constantemente en este clima. Se cría espontáneamente en los sembrados y la harina de su semilla es muy venenosa. Al principio se parece tanto al trigo que es imposible distinguirlos. Cuando echan espiga, ahí se les distingue perfectamente, pero para entonces ya se han enredado tanto las raíces de la cizaña con el trigo que no se podría arrancar la cizaña sin dañar también, ¿verdad?, su paso al trigo. Thompson, en La Tierra y el Libro, nos cuenta que vio la cizaña en el Wadi Hammam. El grano está en el momento ideal de su desarrollo para ilustrar la parábola. Cuando el trigo o la cebada ya están, la cizaña también está. Y cualquier niño notaría la diferencia. Pero antes, hasta cuando se observan con cuidado, se pueden confundir. Yo no podría distinguirlos con absoluta seguridad. Hasta los campesinos que escardan los campos regularmente en esta tierra no intentan separarlos. No solo que los confundirían, sino que como las raíces están entremezcladas, ¿verdad?, sería imposible separarlos sin arrancar al trigo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que dejarlos crecer juntos. La cizaña se parece tanto al trigo que los judíos la llaman trigo bastardo. Se llama en hebreo sunim, que viene como cizaña en español del griego cisanión, que es cizaña. Se dice que sunim viene de la raíz saná, que quiere decir fornicar. Imagínense ustedes. Y cuenta la leyenda que la cizaña se originó en el tiempo de maldad que precedió al diluvio, porque entonces toda la creación, seres humanos, animales y plantas, se descarriaron y cometieron fornicación y produjeron descendientes contra la naturaleza. En sus primeras etapas, el trigo y la cizaña se parecen tanto que la idea popular era que la cizaña era trigo que se había entonces corrompido, ¿verdad? El trigo entonces y la cizaña no se pueden separar fácilmente cuando están creciendo, pero al final hay que separarlos porque el grano de la cizaña es venenoso. Causa mareos, vómitos, náuseas, efectos narcóticos y obviamente tiene un sabor desagradable. Por último, hay que separarlos a mano. Levison describe el proceso. Se suelen emplear mujeres para quitar los granos de cizaña del trigo que se va a moler. Por lo general, la separación se hace después de la trilla. Se extiende el grano en grandes bandejas que se ponen delante de las mujeres para que puedan separar la cizaña, que tiene un tamaño y una forma semejante al trigo, pero se distingue por su color pizarra, tiene otro color,
Así que sus primeras etapas de crecimiento la cizaña no se puede distinguir del trigo y al final tiene que separarse so pena de graves consecuencias. La escena de un hombre sembrando cizaña aposta en el campo de otro no es solo figurada, es decir, pareciera que pasaba, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy, una de las amenazas más horrendas que se pueden dirigir a un enemigo en la India es: te voy a sembrar mala semilla en tu campo. Y en el derecho romano codificado se prohíbe este crimen y se establece su castigo. Todas las escenas de esta parábola le eran familiares a la gente de Galilea, que las oía por primera vez, pero Jesús siempre estaba ilustrando sus verdades con realidades que la gente tenía en su entorno, por lo tanto eran cosas muy familiares para ellos. Se puede decir entonces que por su enseñanza esta es una de las parábolas más prácticas que contó Jesús. Primero nos enseña que siempre hay un poder hostil en el mundo buscando y esperando destruir entonces la buena semilla. Sabemos por experiencia que ambas influencias actúan en nuestra vida, ¿verdad? La influencia que ayuda a florecer y producir la semilla de la palabra y la influencia que trata de destruir la buena semilla antes que ésta pueda dar fruto. La lección entonces, ¿qué es? Que debemos estar siempre atentos y en guardia. Segundo, nos enseña lo difícil que es distinguir entre los que están en el reino y los que no. Una persona puede parecer buena y de hecho ser mala, y otra parecer mala y puede ser buena, porque finalmente las apariencias engañan, ¿verdad? Nos damos demasiada prisa, dice, y sin embargo ser buena, nos damos demasiada prisa en clasificar nosotros a las personas por una simple visión o verlas de pasada o haber tenido simplemente un saludo con ella, ¿no es cierto? Y etiquetamos a las personas de buena o de mala sin en realidad conocerla un poquito más a fondo, ¿verdad? Tercero, nos enseña a no precipitarnos en nuestros juicios. Si hubiera sido por los segadores, habrían tratado de arrancar la cizaña, pero habrían hecho un daño tremendo. El juicio tenía que esperar a que llegara la siega. Había un tiempo. Cada persona entonces será juzgada, no por una sola acción o etapa de su vida, sino por toda su vida. El juicio no se puede hacer hasta el final. Puede que una persona cometa una equivocación terrible y luego se redima a sí misma y se arrepienta, ¿no es cierto? Y haga una vida que finalmente pueda agradar a Dios. Y una persona puede vivir honorablemente toda su vida y al final puede vivir de mala manera. Todo lo bueno que hizo no le va a servir. Pero si una persona hace lo malo y se arrepiente de verdad y empieza a conducir su vida de manera correcta, eso sí le va a servir, ¿verdad? También nos enseña que el juicio llega, pero al final es por eso que nosotros no podemos decir que todas las cosas, que cada cosa mala que pasa en el país es porque viene un juicio de Dios, porque eso no es así. Hay un terremoto, juicio de Dios. Viene una peste como la que estamos viviendo, juicio de Dios. Dicen muchos de los cristianos y eso no es así. La palabra es muy clara y nos dice que hay un juicio, pero que va a llegar al final. Hoy no estamos viviendo los juicios de Dios. Hoy estamos en el periodo de la gracia y las cosas que vivimos son cosas que van a suceder. La palabra nos habla de que todas estas cosas van a suceder, pero no dice que es el juicio de Dios. La palabra no nos dice que vamos a vivir de juicio en juicio. Va a haber un juicio, pero todavía no es. Será al final. Puede, dice, que humanamente hablando el pecador parezca escapar las consecuencias de esta vida. Es decir, la gente piensa que una persona mala puede pasar y no vivir las consecuencias de su pecado. Pero hay una vida en que sí las va a vivir porque va a llegar un momento en que se va a tener que enfrentar a esos juicios y ahí nada y nadie lo va a poder librar. Nadie lo va a poder acusar y tampoco defender, ¿verdad? También nos enseña que el único que tiene derecho a juzgar es Dios. Dios es el único que puede discernir entre el mal y el bien. El único que ve la totalidad de la persona y su vida. Dios es el único que puede juzgar.
Así que esta parábola contiene dos advertencias. Una es que no debemos juzgar a nadie y la otra es que al final vendrá el juicio de Dios. Por lo tanto, nosotros no somos nadie para juzgar a las personas. Ahora, esta parábola nos enseña que en las iglesias no toda la gente es lo que dice ser. En las iglesias hay de todo tipo de personas. Tenemos muchos ministros aún que tampoco han conocido al Señor. Y eso es importante y es delicado, pero es así. Si no veamos las cosas que suceden, a veces tenemos que solamente prender la televisión y ver a cristianos hablando y diciendo muchas cosas que no corresponden, ¿verdad? Pero nosotros no estamos mandados a juzgar y condenar a la persona. Nosotros tenemos que orar por esas personas, tenemos que hablar con esas personas. Eso no significa que no le podamos decir nada. Nosotros, si en nuestra congregación tenemos a una persona de estas características, tenemos que hablar con ella, conversar, indicarle las cosas, darle a entender lo que está mal, mostrarle la preocupación, también la molestia en buenos términos, orar por esa persona y darle la oportunidad de que pueda cambiar. Pero nosotros no somos los llamados para cerrarle la oportunidad a una persona. Entonces, en las iglesias, de cualquier tipo de iglesia evangélica, hay muchas iglesias, vamos a encontrar mucha gente que parece que es buena, pero no lo es. Porque ¿qué es lo que define? La vida del cristiano se define en su vida cotidiana y en sus acciones diarias. Entonces yo no me puedo dejar guiar por la apariencia de una persona para formarme un juicio sobre ella. Tengo que conocerla un poquito. Y si nosotros vemos que esa persona se conduce de manera incorrecta, que su actuar es improcedente, que no debe ser, porque a la luz de la Escritura está en completa desobediencia y en desacuerdo, tenemos la autoridad de la palabra de llamarle, de hablarle, de reconvenirle, de exhortarle, de disciplinarle, de educarlo, pero nunca de juzgarlo y condenarlo, porque esa no es nuestra labor, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender que en todas las iglesias vamos a encontrar trigo y cizaña. Siempre será así porque la Escritura nos dice que así va a ser y así es. Nuestra labor es ayudar a esas personas, pero el juicio es del Señor. Y llegará un día en que Dios juzgará a todos los hombres. Y ese día todavía no ha llegado. Por lo tanto, si hay alguien, si tú que estás viendo, todavía no has conocido al Señor, hazlo. Recibe a Cristo en tu corazón. Pídele perdón por tus pecados. Él te va a recibir. Claro que te va a recibir. Si tú estás en una iglesia y te comportas de mala manera, hoy tienes la oportunidad de cambiar. Dios es un Dios de oportunidades. Cambia tu vida para que el Señor no tenga un día que juzgarte y condenarte. Así que Dios les pueda bendecir y que Dios nos ayude a no juzgar, sino que a esperar el día del juicio. Dios les bendiga.